5 de febrero, y cuando el reloj marca las 10:05, comenzamos con Amorín y así nuestro editorial. Empezando este año 2018, y lo hemos comentado ya en alguno de nuestros programas, pareciera haberse generado la andanada nuevamente de ataques contra nuestro país. Nuevamente la oposición ha decidido tratar de torcer algunos caminos, no se ponen de acuerdo en la mesa de diálogo, mesa de negociación, simplemente han decidido no firmar ningún acuerdo y poner excusa tras excusa. Además de esto, la nueva andanada viene otra vez, lamentablemente, del cargado de declaraciones extremadamente violentas por parte del gobierno y de personajes como Rex Tillerson, quien en este momento hace una gira por América Latina, pero antes de salir de los Estados Unidos habla de posibles golpes de Estado en Venezuela, genera nuevamente posibilidades en torno al tema de la invasión y sigue este gobierno estadounidense con el mismo tema, tratar de intervenir cada vez que puede en las decisiones soberanas e independientes de nuestro país. Todo esto cuando nos acercamos a una nueva elección. Como lo dijimos en el programa anterior, la cuarta elección en Venezuela en menos de un año. Ahora, respecto a esto, y a eso vamos a dedicar nuestro editorial hoy, ¿qué opina el pueblo venezolano en torno a esos dos temas con los que, repito, lamentablemente hemos comenzado el año? Uno, una oposición que decide, pareciera, nuevamente elegir caminos no democráticos, y además un gobierno estadounidense que insiste e insiste, repetimos, en la injerencia extrema en la política soberana e independiente de nuestro país. Veamos qué dice el último monitor país que ha revelado la agencia de inteligencia Interlaces en torno a estos dos temas. Veamos las láminas, por favor. Las tenemos por acá. Vamos a la primera lámina, repetimos, de la agencia de inteligencia Interlaces al 31 de enero de este año. Dice la pregunta: ¿usted está de acuerdo o en desacuerdo con que Estados Unidos establezca sanciones económicas y financieras contra Venezuela para sacar al presidente Maduro del poder? 75% de la población venezolana está en desacuerdo. Repetimos, 75% está en desacuerdo con que el gobierno de los Estados Unidos establezca sanciones económicas y financieras contra Venezuela con la intención de sacar al presidente Nicolás Maduro del poder. 75% que representa la mayoría, más que evidente, del país, aunque pues uno debe decir evidentemente que preocupa que un 23% de la población piense que la mejor manera para hacer, en este caso, un cambio de gobierno para los que opinan de esa manera, sea a través de sanciones económicas y financieras. Afortunadamente, un 75% de la población está en contra de estas sanciones que han afectado a la economía venezolana, no de ahorita, ya desde hace varios años, en lo que el presidente Nicolás Maduro ha venido repitiendo como guerra económica. Veamos la segunda lámina, por favor, de este monitor país. ¿Usted estaría de acuerdo o en desacuerdo con adelantar las elecciones presidenciales para el próximo mes de marzo o en abril de este año 2018? 65% de la población está de acuerdo, 32% de la población está en desacuerdo y el 3% no sabe o no responde. Volvemos a una cifra similar a la anterior, obviamente esto en otra materia donde casi 7 de cada 10 venezolanos están de acuerdo con el adelanto de las elecciones presidenciales, además elecciones presidenciales que han sido convocadas por la Asamblea Nacional Constituyente para este primer cuatrimestre del año. Ese precisamente, según lo ha revelado el propio presidente Nicolás Maduro o el jefe de la delegación del gobierno para el tema de los diálogos, el ministro Jorge Rodríguez, es uno de los puntos que estaban en los procesos de acuerdo, por el cual ahora, después que durante todo el año 2017 algunos sectores de oposición pedían a gritos se realizaran elecciones, está allí
en los acuerdos. La Asamblea Nacional Constituyente decide, pues precisamente convocar el proceso electoral presidencial y este año hemos iniciado con esas contradicciones típicas de un sector de esa dirigencia opositora, donde ahora parece no querer o que no quieren que se generen las elecciones. Bueno, va en contra de lo que opina el 65% del pueblo venezolano, que sí está de acuerdo con que las elecciones presidenciales se realicen entre marzo y abril de este año. Quizás uno se pregunta si entiende esa dirigencia de oposición lo desmoronada que están sus propias bases, que no quieren ir a ningún proceso electoral. Vamos a la siguiente lámina de este Monitor País. La pregunta: ¿usted confía o no confía en que un gobierno de oposición pudiese resolver los actuales problemas económicos del país? La pregunta es sencilla. ¿Usted confía o no confía que en un hipotético caso un gobierno de oposición pudiese resolver los actuales problemas del país? El 72% de la población no confía en que un gobierno de oposición pudiera resolver los problemas del país. Tan solo un 27% de los venezolanos cree que un gobierno hipotético de oposición pudiera resolver los problemas en Venezuela. La gran mayoría, el 72%, repetimos la cifra, 72%, similar a las anteriores, es decir, 7 de cada 10 venezolanos no confía en un hipotético, supuesto gobierno de oposición para la resolución de los problemas que actualmente vive Venezuela. Ahí entra nuevamente la pregunta que hacíamos en la parte anterior. ¿Serán quizás estas cifras las que hacen que una parte de la dirigencia de oposición hoy no quiera ir a elecciones, no quiera asumir el costo político y social? Esos partidos políticos de oposición no quieran asumir ese costo político y social de salir derrotados una vez más en un proceso electoral. Es lo que opinan 7 de cada 10 venezolanos. Y vamos a la última lámina del Monitor País de Interlaces. ¿Qué dice esta última pregunta? ¿Qué preferiría usted? ¿Que el gobierno del presidente Maduro tome medidas efectivas y resuelva, aunque sea en parte, los problemas económicos del país? ¿O prefiere que venga un gobierno de oposición? 56% de la población venezolana prefiere que sea el presidente Nicolás Maduro quien los resuelva. 56% de la población, tan solo el 38% de esa misma población venezolana preferiría que fuera un gobierno de oposición. Casi 6 de cada 10 venezolanos prefiere que siga siendo el presidente Nicolás Maduro quien resuelva los problemas del país, incluso aunque sea en parte. Repetimos nuevamente ahora, quizás sean ese tipo de números los que hacen que la oposición o un sector de la oposición hoy vuelva con ese discurso antidemocrático, donde después que durante un año completo en el que llamaron a violencia, en el que generaron guarimba, en el que auparon y desarrollaron actos terroristas con la única supuesta intención de convocar a elecciones presidenciales, hoy, después de convocadas esas elecciones presidenciales, pues hayan cambiado extrañamente de opinión y prefieran no realizar esas elecciones. Repetimos, quizás para evitar asumir el costo político y social que significa para esos partidos entrar en una nueva derrota electoral. Al punto tal que hemos visto lo que acaba de suceder hace algunos días, donde una de estas toldas políticas de oposición ni siquiera alcanzó el 0,5% de las firmas para poder legalizarse frente al poder electoral. No existe confianza en la dirigencia de oposición venezolana. Y no existe confianza por varias razones, pero principalmente pasa por la actuación absurda que han tenido a lo largo de casi 2 décadas. Lo dijimos en el programa anterior, lo venimos diciendo durante el año pasado. Un día se dice una cosa, otro día se dice otra.
Un día se lleva a las bases de oposición a generar actos violentos, otro día se les dice que tienen que ir a elecciones y al día siguiente se les dice que ya no van a elecciones. Evidentemente esto genera frustración, desconfianza en la propia militancia de oposición, que además tiene derecho a ser oposición, que además le hace falta al país una oposición, pero una oposición de verdad, una que tenga capacidad de sentarse con el gobierno a analizar los problemas del país, a buscar soluciones, a hacer la crítica necesaria en el momento necesario. No la oposición o la dirigencia de oposición que tenemos hoy, que no solamente le hace mucho daño al país, sino que termina defraudando a sus propios seguidores. Nos vamos a una pausa. Ya regreso, vamos a estar conversando hoy con José Gregorio Bielma Mora, ministro del Poder Popular para el Comercio Exterior. A una pausa y ya venimos.